Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 1. Mi nombre es Cristian Castilla Tazaico y vamos a continuar analizando lo que son los circuitos resistivos. En los videos que hemos venido trabajando hasta el momento, hemos podido analizar los circuitos resistivos solamente con nuestras leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm. Hemos aplicado reducción de fuentes y reducción de resistencias que están conectadas en serie, en paralelo, resistencias conectadas en triángulo para transformar la estrella o viceversa. Hemos aplicado también nuestro divisor de voltaje y divisor de corriente, y a su vez hemos también hecho uso de todas las teorías que hemos trabajado en los primeros videos de este curso. Bien, como ustedes saben, en el primer video del curso les había presentado un temario, el cual lo estamos cumpliendo tema por tema. Hemos analizado los circuitos resistivos, hemos desarrollado prácticamente 12-13 videos de full ejercicio de circuitos eléctricos, y lo que corresponde a partir de ahora es trabajar nuevamente los circuitos resistivos, pero aplicando nuestro análisis, nuestros métodos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en pantalla, les he preparado un Excel, los métodos de análisis que tenemos para circuitos eléctricos. Tenemos el método de mallas, el método de nodos, método de superposición, método de transformación de fuentes ideales, método de Thevenin y el método de Norden. Todos estos métodos lo vamos a explicar, a hablar, bueno, cada uno en su respectivo video, ¿no? Por cada método vamos a explicar su teoría, en qué consiste, y así mismo vamos a resolver ejercicios más o menos en 8, 9, quizás hasta 10 videos, ¿no? Para poder comprender la aplicación de cada uno de estos métodos, ¿no? Si ustedes recuerdan, si ustedes han visto los videos que hemos trabajado, tanto teóricos como ejercicios aplicativos, se han dado cuenta que nosotros, para poder dar solución a un ejercicio, en muchos de ellos teníamos la necesidad de que dicho circuito mostrado tendríamos que reducirlo a una sola malla, ¿verdad? Una sola malla eléctrica, y poder ahí aplicar nuestra ley de Ohm y así encontrar las magnitudes eléctricas que nos pedía el circuito, como corriente eléctrica, resistencia, potencia o voltaje, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar el método de mallas. Este método de mallas nos va a permitir, ¿qué cosa? Ya no reducir el circuito a una sola malla, sino encontrar las corrientes que existen en cada malla eléctrica o malla ficticia. Por ejemplo, ustedes ven ahí en pantalla este gráfico, un circuito eléctrico. Si nosotros no conociéramos estos métodos, especialmente el método de mallas, para poder obtener, por ejemplo, la corriente que circula en la resistencia acá de 4 kilómetros, iba a tener la necesidad de, ¿qué cosa? De reducir todo el circuito a una sola malla eléctrica y así obtener la corriente. Pero con el método de mallas no solamente puedo obtener la corriente aquí en la resistencia de 4 ohmios, sino puedo obtener la corriente acá en esta malla de acá, en esta malla y en todas las mallas que tenemos en este circuito. Esa es una de las grandes ventajas del método de malla, ¿no? Que nos va a permitir encontrar las corrientes de mallas y a partir de ellas poder aplicar nuestra ley de Ohm y así obtener las demás magnitudes, ¿no? Como potencia o como voltaje, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar analizando este método de malla, que es un método muy importante, muy fácil de aprender, solo es cuestión de práctica para que ustedes puedan dominar. Y ya luego de ello vamos a resolver ejercicios aplicando el método de mallas y así sucesivamente vamos a tratar cada método, ¿no? Todos estos métodos que ven acá en pantalla los vamos a trabajar. Bien, no se olviden de compartir estos videos, de suscribirse al canal, es muy importante, ¿no? Si ustedes se suscriben, yo les voy a poner, especialmente para mis suscriptores, el curso completo de circuitos eléctricos 2, la segunda parte, donde vamos a analizar los circuitos eléctricos pero con corriente alterna, donde vamos a ver ya lo que son las impedancias, la potencia trifásica, ¿no? Los sistemas polifásicos y todo lo que se ven en el circuitos eléctricos 2, ¿no? Bien, sin más preámbulo vamos a empezar nuestro análisis de mallas, ¿no? Bien, vamos a empezar. Aquí tenemos, por ejemplo, toda la teoría del método de mallas. Vamos a comenzar diciendo que el método de mallas es una técnica de análisis de circuitos eléctricos que nos va a permitir, ¿qué cosa? Encontrar las corrientes que circulan en cada malla, ya sea malla eléctrica o malla ficticia. Hay que recordar esas dos teorías. ¿Qué nos decían nuestros conceptos básicos que hablamos en los primeros videos? Que una malla eléctrica era toda una trayectoria cerrada, ¿verdad? Y una malla ficticia también era una trayectoria cerrada, pero esta tenía la diferencia de que esta trayectoria cerrada estaba cerrada especialmente por una fuente de corriente, ¿no?
Bien, entonces este método de malla nos va a permitir las corrientes que circulan en cada malla, haciendo uso de ¿qué cosa? De una ley muy conocida que hemos trabajado, la ley de voltaje de Kirchhoff. Una vez que hemos obtenido las corrientes de malla, nosotros vamos a poder aplicar la ley de Ohm. Mediante la ley de Ohm y vamos a encontrar las demás magnitudes eléctricas, como son voltaje, potencia o resistencia. ¿Por qué no corriente? Porque ya la corriente lo vamos a hallar con el análisis de malla, ¿no? Bien, la técnica de análisis de malla o el método de malla es muy importante reconocer los distintos modelos de circuitos eléctricos que se pueden presentar. Si ustedes han visto los ejercicios que hemos resuelto ya en los videos anteriores, ustedes se han dado cuenta que tenemos circuitos eléctricos que contienen solamente fuentes de voltaje, hay otros circuitos que tienen solamente fuentes de corriente, otros circuitos que contienen una combinación de ellos, ¿verdad? Tanto de fuentes de voltaje como fuentes de corriente. Y hay circuitos también que tienen fuentes de voltajes y corrientes, pero dependientes, ¿verdad? Hay distintos modelos. Entonces, en este análisis de malla y en el siguiente método, que es el método de nodos, es muy importante reconocer estos modelos de circuitos, porque por cada modelo nosotros vamos a tener algunos criterios para poder aplicar este análisis y así encontrar las corrientes en cada malla, ¿no? Entonces vamos a ver estos modelos que tenemos en cada circuito que se puede presentar. Por ejemplo, tenemos los siguientes modelos. Tengo como primer modelo a los circuitos que contienen solo fuentes de voltajes independientes, ¿no? Ustedes imagínense un circuito eléctrico. Vamos a regresar acá al menú principal. Por ejemplo, acá yo tengo un circuito eléctrico que contiene solamente fuente de voltaje independiente, como ustedes pueden ver acá. Esta fuente vale 12 voltios, ¿no? Tienen que reconocer la simbología. Si ustedes no conocen bien la simbología, les invito a que vean el video donde tenemos la simbología de los elementos de un circuito para que ustedes puedan conocer, ¿no? Podemos tener acá también por acá otra fuente, pero que sea voltaje independiente. O sea, aquí tenemos por ejemplo, del primer modelo, ¿no? Un circuito eléctrico que contiene solamente fuente de voltaje independiente, ¿no? Ese es un primer modelo que tenemos. Pero también tenemos otro modelo, circuitos que contienen fuentes de corrientes independientes, ¿no? Aquí hay una diferencia clara entre el 1 y el 2. El primer modelo del 1 nos dice circuitos que contienen solo fuentes de voltaje independientes, o sea, solamente tienen que ver fuentes de voltajes independientes. Sin embargo, el modelo 2 nos dice que tenemos circuitos que contienen fuentes de corrientes independientes. Aquí no nos dice solo fuentes de corrientes independientes, solamente nos dice que contienen. ¿Qué no quiere decir eso? Que por ejemplo en un circuito eléctrico podemos encontrar las fuentes de corrientes independientes y a su vez también fuentes de voltajes independientes, ¿no? Por ejemplo, mientras que el 1 nos dice solo fuentes de voltajes independientes, el 2 no nos dice que solamente tenemos que encontrar fuentes de corrientes independientes, ¿no? Sino puede ser una combinación entre fuentes independientes, ya sea de voltaje o corriente, ¿no? ¿Qué otro modelo podemos tener? Por ejemplo, en el modelo 3 nos dice circuitos que contienen fuentes dependientes. Ya nosotros en videos anteriores y en ejercicios hemos visto cómo es la simbología de estas fuentes dependientes, ¿no? Tanto fuentes de voltaje como fuentes de corriente dependiente, ¿no? Por ejemplo, las fuentes dependientes, su simbología era un rombo, ¿no? Especie de un rombo. Si era una fuente de corriente, tendría dentro del rombo una flecha, ¿no? Que indicaba el sentido de la corriente, si iba hacia arriba o iba hacia abajo. Y para el caso de las fuentes dependientes de voltaje que hablamos, también era un rombo, pero dentro del rombo teníamos la polaridad, ¿no? Más o menos o más, ¿no? Ya ustedes deberían recordar, si es que ustedes han visto todos los videos, ya tienen una idea de a qué nos referimos con fuentes dependientes, ya sea de voltaje y de corriente, ¿no? Bien, ¿qué otro modelo tenemos? Por ejemplo, el modelo 4 nos dice circuitos que contienen supermallas. Esa es prácticamente una palabra nueva que no hemos dado el concepto, así como vimos en el video de conceptos básicos, el segundo video si no me equivoco. ¿Qué es una supermalla? No hemos visto qué es un nodo eléctrico, qué es un nodo ficticio, qué es una malla eléctrica, una malla ficticia, qué es una rama eléctrica, qué es un circuito eléctrico, pero qué son supermallas, eso no hemos tocado, ¿no? Bien, entonces le voy a decir, una supermalla es, es la unión de dos mallas ficticias. Imagínense dos mallas ficticias. Ustedes saben que dos mallas ficticias están cerradas, ¿por qué? Por una fuente
de corriente, ¿no? Imagínense que esas dos mallas ficticias están unidas y entre esas dos hay una fuente de corriente. A eso se le denomina una supermalla, ¿no? Por ejemplo, vamos a regresar acá al menú principal. Imaginemos que esta fuente de voltaje no sea de voltaje, que sea una fuente de corriente, que acá tendría la flechita, ¿no? Que sea una fuente de corriente. Esta malla va a ser eléctrico ficticia. Ya no va a ser eléctrica, sino va a ser ficticia. ¿Por qué? Porque su trayectoria cerrada se cierra con una fuente de corriente. Ahora imagínense esta malla de acá. Como aquí también es fuente de corriente, esta también va a ser una malla ficticia ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a cerrar con la misma fuente de corriente que se cierra la otra malla. Entonces aquí podemos ver dos mallas ficticias que están cerrados ambos por una fuente de corriente. Entonces, en conclusión, ¿a qué se llama una supermalla? Una supermalla es cuando encontramos dos mallas juntas y entre ellas hay una fuente de corriente en medio. Eso es una supermalla, señores. Bien. Entonces ya hemos definido el tema de qué es una supermalla, ¿no? Y aquí yo le he presentado los 4 modelos de circuitos eléctricos que nosotros podemos encontrar. ¿Para qué cosa? Para proceder con el análisis del método de malla. Bien, en este video lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar analizando la teoría del método de mallas en un siguiente video. Para ver en el siguiente video vamos a ver ya los pasos para resolución de ejercicios con el método de malla, ¿no? Vamos a ver qué pasos tenemos que seguir. Y bueno, y poder analizar estos pasos junto con los modelos de circuitos eléctricos que tenemos, ¿no? Y posteriormente vamos a aplicar ya el análisis de malla con ejercicios prácticos para que ustedes puedan comprender mejor, ¿no? Cómo poder aplicar esta técnica de malla. Bien, no se olviden de compartir este video con sus compañeros, con sus amigos, con sus compañeros de institutos, universidades, academias. Y bueno, y suscríbanse al canal si quieren recibir todos los videos de este curso y el curso que sigue, que es Circuitos Eléctricos 2, ¿no? Si no han visto los videos anteriores, le invito a que sigan mirando todos los videos. Colóquenlo en versión HD 1080 para que ustedes puedan ver más claro, no más nítido. Y bueno, los espero en el siguiente video para seguir hablando del método de mallas, teoría parte 2. Eso ha sido todo. Muchas gracias.